Edad Media. La Edad Media inició en el siglo V, con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y finalizó en el siglo XV, con la caída del Imperio Romano de Oriente en el año 1453. Se divide en Alta y Baja Edad Media. Las características destacadas de la Alta Edad Media son: invasiones de los bárbaros y el surgimiento del feudalismo, transición de la población de urbano a rural, cambio del estilo de vida de las personas. Las características destacadas de la Baja Edad Media son: se desarrollaron las cruzadas, las ciudades, la burguesía y los gremios, transición de rural a formaciones de ciudades. Principales civilizaciones de la Edad Media. Imperio bizantino fue la parte oriental del Imperio romano que pervivió durante toda la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Se ubicaba en el Mediterráneo oriental y su capital se encontraba en Constantinopla. Sufrió varios ataques y pérdidas de territorio, especialmente durante las guerras romano-sasánidas y las guerras árabo-bizantinas. Imperio carolingio. En este imperio se destaca el rey Carlos Magno. Conquistó grandes regiones. Tenía buena relación con el clero. Este imperio sufrió de varias invasiones por los musulmanes. Carlomagno creó escuelas en los monasterios y fundó la escuela palatina. Civilización islámica. Fue la más progresista en relación con Europa occidental, recibió legados de otros pueblos. Se desarrolló en la península de Arabia. Su principal ciudad era la Meca. Mahoma fue la figura principal de la religión islámica. Él fue un comerciante que le reveló a su pueblo la voluntad de Alá y se guiaban por el Corán. Su religión es una mezcla entre la judía y la cristiana. Este imperio conquistó el Próximo Oriente, desde Irán hasta Egipto. El feudalismo. Es una estructura económica y social descentralizada en la que las funciones del gobierno son hechas por los señores feudales particulares, sobre los siervos que pedían económicamente de ellos. Este sistema se desarrolló en la Alta Edad Media. Sus características económicas son: desapareció la moneda como principal medio de adquisición y en su lugar se instauró el tributo. La tierra representaba el poder económico. El señor feudal podía entregar sus tierras a una persona menos poderosa y ésta, a sus vasallos. Algunas características políticas y sociales son: el vasallaje, que consistía en un contrato voluntario entre dos hombres libres, de los cuales uno, el vasallo, expresa su voluntad de unirse al otro, el señor, y servirle fielmente, a cambio de protección. El feudo, que consistía en bienes que en su mayoría correspondían a tierras de diferentes tamaños. El renacer de la economía y surgimiento de las ciudades siglos XII al XIV. Al terminar con la dominación comercial del Islam, el comercio se efectuó con los estados feudales del cercano Oriente. La Europa occidental pasó a ser rural debido al comercio, que despertó un interés por el lujo, el arte, el estudio y la vida en las ciudades. Surgieron los gremios, la burguesía y la Liga Hanseática. Crisis de la Baja Edad Media. Desde principios del siglo XV, en Europa se produjo algunas crisis. Algunas fueron: peste negra, guerras entre los señores feudales, tierras devastadas, malas cosechas, revueltas campesinas y urbanas. El Renacimiento. Surgió en Italia en el siglo XV y se extendió al XVI. Se caracterizó por un renovado interés por el pasado grecorromano clásico y especialmente por su arte. En esta época surgieron corrientes con una orientación más humanista y con una diversidad de matices. Elementos que dan el origen al Renacimiento: el crecimiento de ciudades y desarrollo de actividades comerciales. El sentido escéptico y crítico de muchos intelectuales. El Renacimiento se da en Italia porque esta nación alcanzó un gran desarrollo en algunas de sus ciudades, además de su superioridad intelectual sobre el resto de los países europeos. El desarrollo de universidades por toda Europa. En este periodo surge la filosofía humanista, que consiste en que las personas son seres racionales y que poseen en ellas mismas aptitud suficiente para descubrir la verdad y para practicar el bien. Características de la política. En el Renacimiento fomentaron las alianzas entre los estados e hicieron los primeros intentos para lograr un equilibrio de poderes, en procura de la paz. El objetivo del Estado era promover sus propios intereses y bienestar. Reforma protestante. En el periodo renacentista, Martín Lutero comenzó un proceso teológico que criticaba a la Iglesia por la venta de indulgencias para perdonar pecados. Martín Lutero se orientó en que las personas se salvan por la fe, el sacerdocio universal y el poder de autoridad de la Biblia. La contrarreforma. La Iglesia católica reaccionó contra las ideas de Martín Lutero, excomulgándolo y acusándolo de hereje. Esto produjo que la Iglesia corrigiera sus errores y ampara sus dogmas. Todo esto dio en resultado el Concilio de Trento. 400 representa un periodo de gran trascendencia en el panorama artístico de Europa. Es la primera fase del Renacimiento. También se le conoce como Bajo Renacimiento. Surgió en Florencia en el siglo XV, algunos ejemplos son: arquitectura grecorromana, obras al desnudo y connotación psicológica en pinturas. El Cinquecento surge en Roma del siglo XVI, una época caracterizada por la madurez artística. Leonardo da Vinci fue un pintor destacado de la época. Aportes de la época renacentista. Galileo Galilei aportó a la astronomía el uso del telescopio. Nicolás Copérnico aportó su teoría sobre que el Sol se encuentra en el centro del universo y de la Tierra. Francisco Petrarca en la literatura. El mercantilismo.
El expansionismo europeo entre los siglos XVI y XVII trajo consigo el descubrimiento de un nuevo continente, América. El ingreso de estos nuevos territorios causó un conjunto de transformaciones que no solo implicaron la extensión territorial, sino que también el control sobre nuevas riquezas, el desarrollo de los puertos atlánticos, las comunicaciones y la aparición de nuevas rutas comerciales. El continente americano aportó con una variedad de yacimientos de oro y plata que provocaron un enorme abastecimiento de estos metales a Europa. El absolutismo. El absolutismo es la concentración de poder político en una persona que estaba gobernando por autoridad divina encomendada por Dios. Se le asocia con el gobierno de un dictador. Los principales exponentes del absolutismo son los reyes Lucifer y Ator. La ilustración es un concepto que describe las tendencias en el pensamiento y en la literatura, en Europa y toda América durante el siglo XVIII. Algunos de sus postulados son: no existe pecado original, el universo es una máquina regida por leyes rigurosas, el futuro está lleno de promesas, la razón es el camino para obtener la sabiduría. Algunos de los pensadores de la Ilustración son John Locke, Voltaire, Montesquieu, entre otros. Causas de la Revolución Francesa. Las ideas de la Ilustración: el impedimento de libertad en comprar en los mercados extranjeros, descontento en el pueblo, los excesivos impuestos que recaían sobre el campesinado. Características de las etapas de la Revolución Francesa. Primera etapa, comprende de junio de 1789 hasta agosto de 1792. Se destruyen los privilegios feudales, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en 1789 y habla de la libertad individual, de palabra y de pensamiento, y la lucha contra la opresión y el derecho a la propiedad. Segunda etapa, del 20 de septiembre de 1792 al 26 de octubre de 1795. Se elaboró una nueva convención, se ejecuta al rey Luis XVI y a su familia, se detiene y ejecuta a Maximilien Robespierre. Tercera etapa, del mes de octubre de 1795 al 9 de noviembre de 1799, llega de Napoleón Bonaparte al poder el consulado, las monarquías europeas en contra de Francia, la caída de Napoleón. Algunas de las repercusiones de la Revolución Francesa son: se eliminó la pena de prisión por deudas. Se introdujo el sistema mérito, se eliminó la servidumbre, los derechos feudales y los diezmos, el aborrecimiento de la monarquía absoluta en Francia, se eliminó la pena de prisión por deudas.